mi nombre es Eliana Córdoba y estoy viendo el curso Implementación de Programas de Saneamiento Ambiental. El capítulo Residuos Sólidos, tema Residuos Orgánicos, Lombricultura y Compostaje. Compostaje. Esto es un proceso biológico para transformar los residuos orgánicos en compost en un medio aeróbico. El compostaje puede tardar entre 30 y 180 días. Con 100 kilogramos de residuos orgánicos podemos obtener de 30 a 40 kilogramos de compost debido a que el resto se evapora en agua y CO2. Esto tiene varias etapas. Preparación. Aquí debemos ser claros que debe haber una separación en la fuente y su almacenamiento debe ser en un recipiente tapado para que se conserve la humedad. Ya en el proceso se debe agregarles material vegetal seco o acerrín para seguir conservándola. Descomposición mesófila. Aquí se presenta gran actividad microbiana. La temperatura es ambiente y los microorganismos mesófilos se reproducen rápidamente. Descomposición termófila. En esta etapa la temperatura aumenta de entre 40 y 65 grados. Los termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco. El pH se vuelve alcalino. Los termófilos desaparecen y dan paso a las bacterias esporígenas y a los actinicetos, los cuales descomponen la materia orgánica. Descomposición mesófila de enfriamiento. Empieza a bajar la temperatura y reaparecen los termófilos descomponiendo la celulosa, y cuando la temperatura desciende a menos de 40 grados centígrados reaparecen los termófilos y el pH del residuo desciende ligeramente. Maduración. Esta etapa tarda entre 1 y 2 meses en promedio. El compost debe ser expuesto a temperatura ambiente, pero se lo debe proteger de la lluvia. Además, aquí se producen reacciones secundarias como la condensación y la polimerización del humo. Afinación, en la cual se homogeniza y se mejora el tamaño de las partículas del compost. Aquí se retiran los residuos que no fueron compostados. Dentro de ello deben haber unas condiciones para el proceso, las cuales es que se deben mezclar bien los residuos de forma que queden homogéneos y porosos. También se debe aportar la materia orgánica suficiente, el oxígeno debe haber el suficiente y además que la temperatura y la humedad deben ser adecuadas para el proceso. El abono orgánico aporta al suelo diversidad y actividad microbiana, mejorando la estructura, estabilidad, porosidad, para que haya filtración de agua y el crecimiento de raíces. Algo muy importante es que aporta a las plantas nitrógeno, potasio y fósforo, entre otros nutrientes. Hay varios tipos de compostaje: industrial, comunitario, residencial y mecánico. Pues los más usados son el industrial, debido a que en el momento hay varias industrias que se dedican a producir abono orgánico con el tema pues del deterioro ambiental. Entonces ellos buscan pues mejorar el medio ambiente, aprovechando los residuos sólidos orgánicos domiciliarios y las excretas de algunos animales. Y también es residencial porque hoy en día desde nuestras casas podemos hacerlo y aprovechar pues el abono para nuestro jardín o huertas caseras en el caso pues del campo. Técnica del lombricultivo. Se utiliza para transformar la materia orgánica en humus mediante el cultivo de lombriz roja californiana, que es la que más se utiliza para el proceso. Esta se alimenta de la materia orgánica y a través de sus excretos obtenemos el humus. Para esto debe haber unos parámetros óptimos, los cuales son el sustrato, la humedad del 8%, un pH entre 6.5 y 7.5 y una temperatura de 18 a 24 grados centígrados. Ya con anterioridad pues deben estar preparadas las camas, ya sea en canastillas plásticas o en madera. Lo que sí se debe tener en cuenta que no deben salir ni las lombrices ni el humus de la canasta. Estos pueden estar al aire libre o cubiertos, como los prefiera pues la persona que los va a realizar.
Se debe alistar el sustrato 10 a 15 días antes para que este esté homogéneo, para que al momento de sembrar las lombrices ellas se refundan solas en la canasta. Es importante que ellas se deben alimentar entre 8 a 10 días, pues dependiendo de cómo se vaya observando el proceso en las canastas. Para obtener el abono orgánico de buena calidad se lo debe dejar de 3 a cada 4 meses la lombriz en cada canastilla. Ya transcurrido el tiempo del proceso, colocamos en una estopa residuos orgánicos nuevos para que la lombriz migre ahí y poderlas retirar de la canastilla. Ya quedando el humus solo sin lombrices, se lo debe colocar a secar de 3 a 4 días a temperatura ambiente, pues dependiendo del clima van a ser los días. Y se lo extiende en el piso o en un plástico hasta que la humedad sea inferior a 40% para tamizarlo y poder utilizarlo ya. Hay muchas ventajas en cuanto a los abonos orgánicos, pues estos no dañan los ecosistemas, también reducen el uso de fertilizantes químicos, se está aprovechando y reciclando los residuos orgánicos, se beneficia al ambiente disminuyendo las basuras, pues debido a que si los mezclamos con otros residuos convencionales ya se convierten en basura, pues porque ya no son óptimos para un abono orgánico. Los cultivos que se trabajan con abono orgánico son muy sanos para el consumo humano y además que favorece la economía debido a que pues se los encuentra a más bajo costo que los fertilizantes químicos, y también en ocasiones que los puede producir cada agricultor también en sus fincas. El marco legal, el decreto 1140 del 2003, la resolución 1362 de 2007, resolución 1045 de 2003 y el decreto 1713 del 2002. Cabe resaltar que en mi posición yo vivo en el campo y en mi casa pues realizamos abono orgánico para la huerta casera. Muchas gracias.